Bueno, gracias a todos por en esta última mesa que vamos a hacer, donde vamos a compartir la ponencia de los presidentes de las cadenas, de los cultivos más importantes o de los 4/5, entiendo, cultivos más importantes de la región pampeana, de la región agrícola argentina. Como estamos conectados, está bueno que las 4 cadenas estén también en el Congreso invitadas y conectadas. De hecho, están permanentemente conectadas, comparten los productores, comparten los contratistas, comparten las cadenas comerciales, la exportación y en buena parte también su industrialización. Yo los voy a ir presentando de a uno y a medida que los voy presentando me gustaría que también me den de cada uno la apreciación de la actualidad de su cadena y la visión que están teniendo, en pocas palabras, en unos 5 minutos cada uno, de lo que están viviendo las cadenas en la actualidad y cuál es un poco la visión que están viendo hacia adelante en el corto y mediano plazo, en el mediano y largo plazo, perdón, y después profundizaremos en algunas temáticas de actualidad y de cierta importancia para todos. Le voy a pedir a Federico Zerboni, que es el presidente de Maizar y de la cadena de maíz y sorgo, es ingeniero agrónomo y productor, digamos, de San Antonio de Areco, del norte de la provincia de Buenos Aires, y también produce en Río Cuarto y en Jesús María, ¿no? Federico. Muchas gracias, Germán. Bueno, actualmente me toca presidir Maizar. Maizar es la cadena de maíz y sorgo de la República Argentina. Es una institución que acaba de cumplir 20 años de vida y está formada por más de 40 asociaciones en que estamos todos los que tenemos relación con el cultivo maíz y sorgo en el país. Están semilleros, productores, la industria seca, industria húmeda, industria de etanol, todas las proteínas animales, exportación, digamos, todos los que tenemos contacto con el maíz, trabajamos juntos en esta cadena. El objetivo nuestro, ¿cuál es? Es generar información útil y generar valor agregado y buscar oportunidades que se complementen dentro de la cadena del maíz y sorgo. Si trabajamos todos juntos en red, y el objetivo principal que tenemos es agrandar la torta. Queremos que esta producción crezca y genere más valor agregado en el país y especialmente en los lugares que se producen en el interior de nuestra, digamos, de donde se produce. Generar riqueza, es decir, ¿no? Bueno, y este año, como todos sabrán, tuvimos un golpazo muy fuerte a través después de 3 años niña. Este año nos tocó lidiar con la chicharrita, el dálvulus, que, digamos, se perdieron el 20-25% de producción argentina, pero en zona fue muy dura en el norte del país, generando un problema muy serio para todos esos productores y para toda la cadena, ¿no? Donde no hay maíz, no hay producción digamos, de proteína animal. Fue un año muy duro. Acabamos de presentar el primer informe y formamos una red de información de Dálvulus junto a Presit, hoy Pocolombres, a CREA, a APSE, el INTA. Vamos a sacar informes quincenales de la evolución de esta plaga, que es fundamental para que el productor pueda tomar decisiones correctas al momento de sembrar el maíz, a ver cómo está la población. Es un esfuerzo muy grande, en muy poco tiempo nos juntamos y tenemos una red de monitoreo de más de 450 puntos que va a estar funcionando todos estos para fin de agosto, con información que creemos que es clave para que se puedan tomar decisiones correctas al momento de sembrar el maíz en esta campaña. También hay otras redes del gobierno que van a estar trabajando, todo se va a complementar en información que vamos a sacar. El primer informe que se acaba de presentar da que, gracias a Dios,
el frío mató gran parte de la población en gran parte del país, menos en el NOA, que todavía ahí hizo muy poco frío y ahí todavía hay una situación que hay una población importante. Pero desde el momento del Congreso de Maizar, que fue en mayo, a hoy, la situación mejoró enormemente porque necesitamos un invierno frío. Bueno, en el Congreso de Maizar, que hicimos en mayo, fue un congreso muy interesante, y el objetivo que tenemos ahí es, entre puntos, bueno, vimos el tema de Daedalus, pero la idea que tenemos como institución es cómo llegamos, en vez de 7 millones de hectáreas que se cosechan, a 10 millones de hectáreas para agrandar, como dije antes, la torta, no dejando las 40 millones de toneladas que se exportan, sino ver cómo se puede producir valor agregado en el interior. Se presentó un trabajo muy importante que se hizo junto a una universidad privada de Litva, en el cual demostramos el impacto que tiene la transformación en los pueblos del interior. Sabemos que en lugares donde el flete son más de 400, 500, 600 kilómetros, digamos, el flete se lleva casi toda una gran parte del precio. Ahí hay que transformarlo en el lugar, en etanol, en productos. Y este trabajo que estamos haciendo, encaramos de ahora en más, es mostrar y ver el efecto que tiene esa transformación, donde se produce, cómo cambia la vida de las ciudades, en el cual eso se produce ahí y no se lleva en el puerto, llevándose hasta el 40% del precio del flete, que es ridículo porque no es rentable. Después, en Maizar, trabajamos muy de la mano de la Fundación Barbechando. Eso creemos que es muy importante. Tuvimos contactos con muchos políticos, mostrándoles la realidad también, el impacto que tienen sus comunidades, un buen conocimiento hacia el sector. Nos juntamos, tenemos una relación muy buena con muchos funcionarios, diputados. Creemos que los cambios se dan con la política, no sin la política. Estamos trabajando muy fuertemente ahí. También trabajamos en el Consejo Industrial Argentino. Es muy importante que la cadena participe de eso y podamos, desde ahí, lograr los cambios que tanto necesitamos. No queremos decir que vamos a ser el IPA brasileño. Ustedes saben, esta experiencia sacamos de Brasil, en el cual el sector agropecuario formó un instituto, que es el Instituto Pensar Agro, y hoy ellos asesoran al bloque parlamentario agropecuario brasileño, que tienen más del 50% del Congreso, de los diputados del Congreso. Imagínense si nosotros pudiésemos tener esa fuerza que en el Congreso, cuando hay que hacer una ley. Hoy creo que los diputados que conocen y saben del sector nos sobra con los dedos de una mano, lamentablemente. Así que queremos ir en ese camino, conocemos muy bien el trabajo de ellos y creemos que es fundamental trabajar en ese aspecto. En el plano internacional, Maizar tiene una alianza muy importante con la Asociación de Productores de Maíz de Brasil y Estados Unidos, que se llama Maizol. En ellos, estos 3 países, producimos más del 50% de maíz que se produce en el mundo y tenemos más del 80%, o entre el 70 y el 80% de la exportación de maíz. Vamos juntos a negociar los 3 juntos. Estuvimos en Ginebra, en la OMC, en el Parlamento Europeo, en México, explicando, defendiendo nuestro sistema productivo y el uso de la biotecnología. Hay mucha resistencia en esos países con todo eso, y ir los 3 países juntos con el volumen que tenemos de producción a decirles que no vamos a cambiar nuestro sistema productivo porque así es sustentable y así vamos a seguir produciendo, es muy bueno, tiene mucha fuerza, y hace poco hicimos una misión a Vietnam, Corea y Malasia, que esos países exportan el 30%, tienen el 30% del mercado de importación mundial de maíz, con mucho desconocimiento. Es muy difícil ahí porque siempre cuando vamos en esas misiones no entremos productores del otro lado. Son muchas veces burócratas que no entienden por qué se produce, cómo son las cosas, y ir a explicar eso nos da muy buenos resultados, y ir en conjunto con ellos, 3 países, creemos que es la idea. Ir ahí, discutimos mucho en Europa lo que fue el Acuerdo Verde con el Farm to Fork, que se cayó. Bueno, hoy vienen por otros planteos, pero creo que el modelo es ir en conjunto con los países en bloque, que eso nos da mucha fuerza. Bueno, son 5 minutos nomás, pero seguimos marcando
creemos que la cadena maíz y sorgo son claves para el desarrollo federal del país. Vamos a trabajar mucho en eso y trabajamos muy de la mano con las otras cadenas, porque como dijimos antes, como dijiste vos, Germán, compartimos un montón de cosas y todos somos productores también de todos los productos. Pero bueno, quiero aclarar que Maizar no es una cadena de productores, es una cadena que está todos los que estamos que tenemos una relación con el maíz. Muchas veces se confunde eso, dicen Maizar es la asociación de productores de maíz. No, somos mucho más que eso y trabajamos así en conjunto. Bueno, muchas gracias. Gracias, Federico. Sentate, sí, cambia de asiento. Gracias. Ahora Martín Vizcaizaque. Lo pronuncié bien. Yo le dije que era vasco francés y él me dijo vasco sur de Francia. Del lado de Francia. Ok. Bien, pero acá estás en Necochea. Y si estás en Necochea, lo más probable es que seas presidente de Argentrigo. Es muy probable. O también podría ser tranquilamente de Asagir, pero así que bueno. Él es productor agropecuario, ingeniero agrónomo de Necochea y es el presidente de Asagir, de Argentrigo. Perdón. Bueno, buenas tardes. Aprovechando que Federico ya explicó qué es una cadena y de qué nos ocupamos y de qué no, vamos a ir derecho a las cifras. Este año sembramos 6,3 millones de hectáreas, que si lo multiplicamos por un RIN de entre 2,8 y 3, que es lo que estamos obteniendo, son entre 18 y 20 millones de toneladas. A nadie se le escapa una cara ni nada. Desde 2015 a hoy, Brasil aumentó un 120% su producción de trigo. Rusia un 70%. El mundo un 28%. Argentina un 22%. Federico recién lo explicaba. La temporalidad de una cadena es el largo plazo. O sea, es agrandar la torta y nosotros vemos el largo plazo. O sea, perdimos 15 años. Hoy, yo como presidente de Argentrigo, tengo que estar pensando a 30 años. Y estos 15 los tengo que, metámosle. En el cambio de gestión que tuvimos en noviembre, hubo un cambio de agenda. Todos dijimos, bárbaro, cambió la agenda. Por fin vimos un cambio de agenda. Ese cambio de agenda también fue cambiando de agenda. Hubo un cambio de agenda y cambios de agenda, ¿no? Pero eso nos dio una esperanza, nos dio una forma de volver a interpretar cuál es la posición en la que estamos hoy y tenemos que trabajar. Y ese gradiente de temporalidad en las decisiones, que también fue tomando el gobierno, fue haciendo que la interacción entre las distintas eslabones de la cadena se ponga a veces medio ríspidos, y más en una cadena como es la del trigo, que tuvo mucha intervención estatal y mucha negociación. Entonces, las comisiones de directiva de Argentrigo fueron divertidas, por decirlo así. Entonces, para hacérselo divertido a ustedes también, les digo cómo se encara una comisión de directiva en Argentrigo, donde vamos a empezar. ¿Qué planteo traen quienes producen insumos, semillas, agroquímicos? Obviamente, los que están con los agroquímicos les interesaba la desburocratización, la desregulación, todos estos impuestos de más que tenían. Esto les daba esperanza. Cuando ya pasamos al lado de las semillas, ahí tuvimos ese gradiente de temporalidad. Apareció UPOV 91 y se armó un lindo debate, ¿no? Y ahí es donde empezaron las tensiones y un poco donde uno tiene que estar manejando la cosa. Y bueno, la industria semillera pone muy clarito que ellos necesitan con urgencia aclarar este tema y respetar la propiedad intelectual, que se respete la propiedad intelectual. Están haciendo esfuerzos, creen que su sistema que están armando ahora de Sembrada Evolución, saben que es costoso, saben que es caro, saben que es burocrático, pero lo ven como una solución. Y ahí es donde el sector productor empieza, para nosotros la solución tiene que ser integral.
una ley donde contemple todas las visiones y donde se acepte el uso legal oneroso con específicas excepciones claras y bien acotadas, y donde se potencie la autoridad del organismo de control, que en este caso es el INASE. Bueno, ahí empezamos con los choques, ¿no? ¿Qué le gusta a uno, qué le otro? Hay que manejar eso, pero eso lo teníamos que haber resuelto hace 20 años. Bueno, hoy lo tenemos que hacer ya rápido. El sector productor en esa comisión directiva te dice, pará, primero resolveme todo esto, que ya sabemos, si agarramos cualquier discurso de cualquier presidente, de cualquier cadena, retenciones, brecha cambiaria, dólar, ahora últimamente dólar blend, forwards, a qué me liquidan, cepo. Dice, resolveme eso, que eso es lo que hoy está trabando y no esto otro. Son cuestiones que tenemos que manejar. Si vamos a la parte de los servicios ven que acá viene todo un cambio y necesitan adecuar toda su infraestructura a este nuevo movimiento que se está viendo que va a venir. Entonces ahí nos piden, pongan atención y trabajen con el régimen de inversiones para el sector agroindustrial, que en el RIGI quedó afuera. Entonces, por eso, como decía Federico, trabajemos con el Consejo Ejecutivo ABI, trabajemos con el Consejo Agroindustrial, porque esto es muy necesario para el sector. También otro punto que ahora estaba surgiendo en los productores, porque recién lo vi acá y me acordé del tema de los seguros. Ya, no solo el seguro de precios, que también todos estos tipos de cambio nos complican los mercados futuros, sino también el mercado de riesgo climático. Hoy el asegurar en Necochea una hectárea de trigo cambió el negocio. Distintas primas, distintas bases, cupos, cosas que no se escuchaban por un tema de reaseguros. Entonces ese es otro tema que nos está complicando en la producción. Si vamos ya al trigo, a la parte de industrialización, porque el trigo es uno de sus fuertes es la industrialización. La cadena agroindustrial del trigo ocupa el 10% de toda la mano de obra del sistema agroindustrial. Es realmente importante y además la localización, la geolocalización, están en pueblitos donde son promotores del desarrollo local, son industrias que generan desarrollo, son muy importantes. Y ellos, lo primero que te dicen, tanto la industria de primero y de segundo grado, de segundo eslabón, lo primero que les gustó, que vieron bien, es que se pudo destrabar todo este sistema de control de precios. Eso les permitió tener otro tipo de negocios, lo mismo que el tema de que fueran desapareciendo los fideicomisos, que también generaban tensiones entre ellos y en la cadena. Y eso llevó hoy a un nuevo programa de desarrollo, que ellos lo llaman de desarrollo virtuoso, que es el de buscar potenciar las exportaciones de productos elaborados, de harina, de fideos. En el caso de la harina, ellos ven que tenemos 60 compradores de trigo argentino y solamente 2 de harina. Hay todo un desarrollo para trabajar, es difícil, pero hay que trabajarlo, hay que hacerlo, se necesita inversión, se necesita disminuir el costo argentino. Eso es hoy, exportar impuestos es imposible. Tenemos que trabajar en eso. Y eso también va de la mano de estar atrás de formalizar el negocio. Hay mucha informalidad en el negocio, hay que trabajar en conseguir la forma, que se formalice toda la cadena comercial. Ya si nos vamos a la exportación, y yo me estaba haciendo el gil, pero este es un tema que nos pide la exportación, es que todos tenemos que proteger lo que nos comprometemos a entregarle a nuestro comprador. Tenemos que saber qué es lo que entregamos, y sigo haciéndome el gil, no quiero decir por qué, pero todos sabemos cómo viene el contratito libre de HB4. Entonces, tenemos que estar todos atentos a cumplir con las normas para no generar contaminaciones y, de esa forma, entregarle a nuestro comprador lo que nos está pidiendo. Porque no solamente necesitamos que nos autoricen
los entes reguladores, sino que el importador, el comprador, también tiene que aceptar esa mercadería. La exportación, por otro lado, ya está activa. Esos 18 o 20 millones de toneladas que nosotros decimos que no nos asustan, bueno, pero hay que colocarla. Hay que colocar esa mercadería. Y la exportación ya lo estará haciendo. Y cuando uno no tiene una estrategia comercial, uno compite por precio. Hoy eso nos está llevando a que nosotros tenemos ventanas de oportunidad de colocar la mercadería, que generalmente a precios competitivos, que es entre diciembre y marzo, que es donde podemos ir a Indonesia. Después ya tenemos que trabajar con Brasil, que Brasil, como dije, aumentó muchísimo su producción, quiere ir al autoabastecimiento, y encima tenemos el arancel externo común. Por eso nosotros podemos colocar toda nuestra producción, mucha de nuestra producción en Brasil. Pero tenemos que estar atentos a trabajar porque Brasil está empeñado en ser autosuficiente. Así que bueno, ese es un poquito el esquema. Cuando uno empieza a conjugar todo eso, ve las tensiones que se generan y por eso la temporalidad de una cadena es el largo plazo. Acá es donde hemos perdido tanto tiempo que tenemos que acelerar el paso para encontrar soluciones y de esa forma estar de nuevo pensando en 15 años más. O sea, ya no en el 2025 ni en el 2030, ya estar pensando en el 2040. Gracias. Gracias, Martín. Ahora vamos a presentar a Juan Martín Salas, que es presidente de Asagir. Es un productor de pehuajó de la provincia de Buenos Aires, así que a disposición para escucharte en los planteos de la cadena. Bueno, muchas gracias. Yo podría haber sido de cualquiera de las cuatro porque estamos en una zona muy productiva. Bueno, yo les voy a hablar brevemente, porque las introducciones fueron muy buenas de lo que hace básicamente una cadena. En el caso particular de Asagir, nosotros somos una institución donde están representados 5 eslabones de la cadena: ciencia y tecnología, insumos, la producción de grano, lo que es la comercialización y el procesamiento y comercio exterior. El objetivo principal es el mismo de las otras cadenas, es agrandar la torta, digamos, agrandar el negocio, más que la torta. Y para eso nosotros tenemos una serie de actividades por ahí un poquito diferentes al resto de las cadenas. Seguramente eso deviene de nuestra historia. Somos una de las instituciones más antiguas, instituciones de cadena me refiero. Y somos más chicos, somos bastante más chicos que el resto. Tenemos este año proyectadas 1.850.000 toneladas, que serán 50.000 más o menos, pero estaremos por ahí. Y hablamos de un volumen de 3,5 millones a 4 millones de toneladas de grano, y de ahí todos los subproductos, que básicamente son el aceite y el pellet. Les decía, la cadena, por este tamaño y por esta antigüedad, tiene como característica el compromiso de sus integrantes. El compromiso asumido desde hace tiempo y la seriedad con la que se hacen todos los trabajos y todas las líneas estratégicas que llevamos adelante en Asagir. Por eso interaccionamos mucho con el INTA, lo ayudamos a ellos a generar mejor información y ellos nos ayudan generando esa información. Interaccionamos con CREA, con APRESID, realizamos todos los años talleres o espaciados, congresos, donde tratamos de recolectar todo lo que es información científico-técnica, porque entendemos que no hay otra institución en el país que se dedique a recolectar ese tipo de información para lo que es el girasol. También realizamos todos los años actividades de extensión, jornadas de actualización para lo que son los productores básicamente, donde tratamos de hablar y también de escuchar las demandas, las dudas, la incertidumbre de los productores y las expectativas,
Y volcamos eso en nuestras reuniones de comisión directiva y en nuestras reuniones de trabajo. También participamos, como el resto de las cadenas, en entidades, digamos, integradoras, entidades que llevan a cabo defensa, digamos, gremial o de acercamiento con la política. A mí me gusta pensar que lo que hacemos, más que hablar con los políticos, es hablar con la sociedad y contarle a la sociedad, a través de los políticos, qué es lo que hacemos, qué aportamos, qué necesitamos, cuánto podemos dar. Estoy viendo acá muchas caras de gente que tiene mucho compromiso y que desinteresadamente y sin estar hoy en este atril participa y dedica muchísimo tiempo a esto, como también en el resto de las cadenas, ¿no? Pero bueno, la institución es la institución y está apoyada en una cadena que es obviamente muchísimo más grande. La cadena, digamos, nosotros pensamos y la pensamos proyectada a muchos años y en ese largo plazo, digamos, somos optimistas para el girasol porque entendemos que el consumo mundial, por lo que ha venido pasando y por las expectativas de crecimiento, va a seguir creciendo justamente. Uno de los principales compradores mundiales de aceite crudo es la India, país que ha pasado a ser el más poblado del mundo y cuyo crecimiento de nivel de vida, entre muchos otros productos buenos, está asociado al aceite de girasol. Un aceite que es visto como aceite de calidad en todo el mundo. Para nosotros es el aceite común, en general para el resto del mundo es un aceite que está un escaloncito debajo de la oliva. Así que es una especie de carne de vaca de los aceites vegetales. Respecto de esa visión, no solo está centrada en India, sino que está también proyectada al sudeste de Asia y a China. Los dos grandes jugadores que nos han desplazado desgraciadamente del comercio mundial de girasol son Rusia y Ucrania. Propiamente debiera ser Ucrania y Rusia. Ucrania es más importante. Yo había envié un resumen donde dice si el girasol se va a convertir en héroe esta campaña como 21-22 y 22-23. Y no sé si vamos a tener obviamente esos precios que se debieron a un suceso muy desgraciado como fue la invasión que sufrió Ucrania. Pero lo cierto es que Ucrania y Rusia están viviendo en temas climáticos una seca y eso ha proyectado y proyecta para los principales organismos internacionales una caída de la producción. Eso haría un ajuste de la relación stock-consumo y eso ha hecho que en los últimos meses vivamos un aumento de precios, como la producción del hemisferio norte, que es la más importante, va a entrar dentro de 2 o 3 meses y ya está asumida esa pérdida. Entendemos que durante 2025, cuando entra la mayor parte de nuestra cosecha, la totalidad de nuestra nueva cosecha, somos optimistas en que vamos a tener buenos precios. En Argentina el cultivo es un cultivo que tuvo una expansión muy grande. Lamentablemente la expansión tan grande hizo una caída de precios y luego las políticas públicas desgraciadas que tuvimos y que sufrimos permitieron, si se quiere, el crecimiento de Ucrania y Rusia y nos desplazaron. Hoy el cultivo ha tenido un salto genético importante y la asociación está trabajando en desarrollos tecnológicos, en apoyar desarrollos tecnológicos que le permitan adaptarse a lo que son ambientes más difíciles de producción, lo que comúnmente se conoce como zona marginal, yo diría zona con mayor variabilidad. Es un cultivo que está en ese sentido un poco más adaptado por ahí a lo que es el cambio climático. Está acostumbrado a ser colocado en situaciones difíciles y siempre a mantener la estabilidad. Entonces el girasol lo que nos aporta a la producción primaria básicamente es la estabilidad dentro de una paleta de cultivos. Ahí es donde nos queremos posicionar básicamente y por supuesto que con la ayuda de la genética y los desarrollos tecnológicos crecer y poder expandirnos a superficies de mejor calidad.
Básicamente esta campaña está lanzada, ha comenzado en el norte del país, desgraciadamente, y como casi todos los inviernos, las lluvias son muy escasas. Tuvimos alguna lluvia ayer en el Chaco, pero no sé si es lo suficientemente significativa. Pero bueno, el corazón productivo está más en el sur, ¿no? En lo que es el sur de la provincia de Buenos Aires y La Pampa y el centro de La Pampa. Así que bueno, esperando, somos optimistas en volver a sembrar este año, volver a producir y estar a la altura de los desafíos y de las oportunidades que nos da el mundo. Eso sería todo. Gracias. Por último, el ingeniero Rodolfo Rossi, conocido fitomejorador de soja y fundador y presidente actual de la cadena de soja, AgSoja. Gracias, Germán. Gracias a todos los presentes. Bueno, muchas cosas que se pueden conversar en respecto a la cadena de soja son transversales a todas las cadenas. Por eso, en muchas oportunidades, trabajamos juntos, emitimos comunicados juntos y nos reunimos habitualmente para esos temas transversales. De todas maneras, hay alguno que no se mencionó transversal que yo voy a mencionar. Bueno, la situación de la soja es de público conocimiento. Veníamos con una caída estrepitosa de la producción desde el cambio del 2015-2016 de las retenciones, donde, bueno, empezamos a ver que los márgenes brutos relativos con los otros cultivos, cuando los otros cultivos tenían retención cero, evidentemente, y no muy distinto de lo que pasa ahora, veníamos en una gran desventaja. Era lógico que hubiera un balance mejor entre cereales y oleaginosos, como el caso de la soja, y la cadena de soja en eso, yo siempre digo, resiste archivo porque siempre defendimos las rotaciones. No se puede hablar, y menos acá de APRESID, de siembra directa si no hablamos de rotaciones, y las rotaciones evidentemente están en contra del monocultivo, que en muchas zonas de la Argentina se venían generando. Hoy eso de alguna manera está balanceado. Pero la crítica que hacemos a los últimos años por las medidas económicas que se tomaron en la Argentina es que la agricultura no creció. No crecimos en superficie, sabemos que ese es un tema delicado, pero muchos que opinan y que saben de esto, podemos crecer de manera sostenible en área en la Argentina. Tenemos áreas para crecer todavía entre todas las cadenas, lo cual podría potenciar seguramente la producción. Estamos frenados en producción desde ese punto de vista y muchas veces los ejemplos comparativos con otros países se lo pone la soja, pero la verdad que a todos nos pasa lo mismo. Hubo un cambio de área de maíz por soja y lo que sí se vio beneficiado enormemente, que prácticamente no tenía comercio en la Argentina, era el trigo, que bueno, prácticamente duplicó el área en los últimos años y pasó a tener la relevancia que hoy tiene y que supo tener en algún momento. La cadena de soja está formada, a diferencia de las otras tres, por entidades, no empresas ni personas físicas, jurídicas pueden ser socias, así que tenemos más de 34 entidades socias de los 6 grandes sectores, que en ese sentido son los mismos que en las otras cadenas. Lo que sumó AgSoja en su momento de la formación fue el sector de los servicios, con lo cual tenemos a la Asociación de Bancos, asociaciones de ingenieros agrónomos, parte de ese sector y algún otro. Dentro de la agenda, digamos, el tema prioritario, fundamental, es el tema de retenciones. Eso lo venimos diciendo de toda la vida, desde el año 2008 y de antes también, diría, desde que se puso en el 2002-2003 ese famoso 10%, que hizo la renuncia y muy valorada de un ministro o secretario de Agricultura oriundo de la provincia de Santa Fe, que dijo: si ponen retenciones me voy, y cumplió su palabra y se fue. Falleció hace muy poco. Desde ese momento que venimos reclamando por esto, es un impuesto injusto, un impuesto que grava el precio y que prácticamente no sucede en ningún lugar del mundo. Como comentario, el año pasado me tocó estar en Viena hablando sobre la Argentina en el Congreso Mundial de Soja. Por supuesto que toqué este tema y cuando bajé me agarraron de 6 o 7 países de los más raros del mundo y me dijeron: ¿cómo hacen para producir soja cuando tienen un impuesto al precio del 33%? Bueno, tuve que explicarle un poquito. Pero bueno, más allá de que ese es el tema central y que seguimos trabajando de alguna manera, lo que ha hecho la cadena fueron trabajos con FADA
y también intercambiando ideas sobre la cadena, donde cual aceptamos de alguna manera una rebaja de la retención gradual, porque entendemos un montón de razones. Lo que no aceptamos es que esto pase en este momento, más de las promesas que hizo el presidente antes de asumir, que en su periodo ejecutivo iba a sacar las retenciones a todos los cultivos. Acá en esto no estamos solos. Y estos cambios que hubo a partir de estos días, con el tema de carne, algunos productos de proteínas, etcétera, no nos parece importante para cada uno de los sectores, pero realmente no está atacando el gran problema de la producción de la Argentina. Otro tema importante para nosotros es el tema de semillas. No quiero reiterarlo porque, bueno, lo habló recién Martín, y es prácticamente el mismo que tiene el trigo. Podía hablar varias horas sobre este tema, pero realmente el impacto está siendo muy grande. Seguramente las empresas no van a mostrar sus números. Siempre para una ONG como la nuestra es más fácil que hable un CEO de una empresa, pero conociendo el paño les puedo decir que nunca ha habido menos inversión en mejoramiento genético, corregido por dólar, por lo que se les puede ocurrir, por gente trabajando, etcétera, que en este momento, en mis prácticamente 50 años relacionado con el sector. Eso es grave. Hace 2 años se inscribieron muchas variedades de soja, menos del 20% de las que se inscribieron en Brasil. El año pasado se inscribieron la mitad, y este año, cuando salgan los números, los vamos a asustar. Con lo cual se ha frenado prácticamente la producción. Lo que no se ha frenado es la mejora en el mejoramiento, la ganancia genética, porque si bien estamos atrasados respecto a Brasil y Estados Unidos, por lo menos se sigue aumentando. Otro tema importante para nosotros es el tema de una nueva ley de biocombustibles, una ley que consensúe entre todos los sectores políticos para aumentar el corte. Esto va obviamente a beneficiar no solamente a la soja, sino también al maíz. Un tema central que traspasa todas las cadenas es el tema del dragado de la hidrovía. No se ha regularizado, como se había prometido, el manejo de la hidrovía. Hay un trabajo hecho por la industria de un par de millones de dólares en un protocolo para poder, digamos, regularizar este tema y ver cuáles son las medidas que habría que tomar y volverlo a la actividad privada sin control estatal, lo que beneficiaría enormemente. Ahora estamos un poco alertados porque va a haber un aumento en el flete. Ese flete obviamente va a recaer en toda la cadena y no sería necesario eso si se analiza esa propuesta, se consensúa a nivel de Poder Ejecutivo, no sé, el que corresponda, o legislativo, y se regulariza el tema de la hidrovía. Si no, vamos a seguir con precios terribles como tenemos en este momento de los productos que vendemos, un costo más. El otro tema importante para la cadena es el tema valor agregado. En eso estamos trabajando. Este año volvemos a hacer la encuesta por tercera vez en los últimos 12 años sobre los alimentos derivados que contienen parte de soja en los supermercados de la Argentina, en un acuerdo con una universidad de Santa Fe. Así que, bueno, eso va a estar disponible. Siempre es más de lo que se piensa la soja en la alimentación argentina a nivel de las góndolas de los supermercados. Si bien no alcanza el nivel de otros países, hay una industria que utiliza productos derivados de soja. Y bueno, estamos terminando, el mes que viene ya se va a anunciar oficialmente el gran programa que se hizo sobre el mapa de harina, de harina a nivel de las exportaciones, e incluso a nivel país, el primer mapa que vamos a tener sobre proteína, aceite, profat y aminoácidos, o sea, calidad intrínseca de la soja de la Argentina, en una colaboración económica entre el INTA, Ciara y Axoja, y bueno, desde el punto de vista técnico, entre el INTA y Axoja. Esto se está terminando. Hay unos papers que pueden leer en la presentación donde se están exponiendo ya la parte inicial de este trabajo que llevó 2 años con miles de muestras, donde aparte tenemos muchos datos agronómicos al respecto. Otro tema que se nos viene muy fuerte, que es el tema de la regulación 1115 de la Unión Europea, del tema de deforestación, que en este año nos toca a la soja, por supuesto, a la carne, la parte forestal también. Y bueno, ahí la cadena de alguna manera quiere separar un poco las aguas entre lo que son las acciones comerciales, concretamente, llamado para darle nombre BISEC, y puede ser cualquier otra, donde bueno, es un approach que hizo la industria para, bueno, que de alguna manera fue pionera en el mundo de que estamos señalados por problemas de no deforestación, pero básicamente Estados Unidos también, porque la reglamentación es global para los países. Y bueno, lo que estamos sí
trabajando desde hace tiempo es presionando de alguna manera a los distintos gobiernos, el anterior y el actual, para que tomen alguna decisión también política respecto de este tema. Existen fundamentos muy importantes de la ciencia que dicen que podíamos esperar un cachito para tomar decisiones de este tipo, que no deberían ser unilaterales, que deberían respetar las leyes nuestras, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que en la audiencia está el doctor Adamoli, que tiene buena información al respecto, donde bueno, nos vienen a juzgar de una manera sin respetarlo en la manera de producción que tenemos en Argentina, como hoy relató muy bien en su discurso inicial Marcelo Torres. Así que este es un problema importante. Hicimos alguna presión para que el gobierno argentino firmara junto con Brasil y los otros países de Mercosur, el CAS, el pedido de prórroga. Muchos descreen que esa prórroga se vaya a generar, pero bueno, siempre es algún tipo de presión. Simplemente para terminar, también un tema que hemos llevado en la reunión con el secretario de Agricultura la semana pasada es incorporar a este proyecto de RIDA, que están en este momento en el gobierno, a las empresas de extrusado de soja y a la parte de los texturizados. Hay un potencial enorme de casi 3.000 millones de dólares de exportaciones en el mundo y nosotros no llegamos, bueno, chiquito, es poco, pero bueno, es un par de empresas que son muy importantes, pero queremos que no estaba en la redacción inicial de ese proyecto, ya lo han incorporado y bueno. Pero por otro lado nos hemos enterado que el Poder Ejecutivo está haciendo una ley de pymes que incluiría ese proyecto RIDA, eso nos dijeron, así que bueno, lo importante es que salimos también un poco presentando las necesidades que tiene el sector de las pymes en la cadena de soja. Bueno, podría decir algunas otras más, pero me parece que obviamente se acabó el tiempo. Cualquier cosa disponible para las preguntas con mis compañeros. Gracias. Bueno, creo que esencialmente hicieron un pantallazo general sobre todo, muy bueno. Se tomaron bien su tiempo y creo que aclararon varias cosas de movida. Si tienen alguna pregunta, allá. Ahí te están dando el micrófono. ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí. ¿Tu nombre, de dónde sos y a quién va dirigida o a todos? Bien, Facundo Mezquida de Agro con Vos. Le hago una pregunta así a cada uno. Rodolfo, hay un informe del INASE que habla de que la soja para esta campaña tiene un PG muy bajo. Quería saber si tenés información con respecto a la calidad. Juan Martín, si tenés alguna opinión del trío amoroso ese Viterra, Bunge, Vicentín, porque de confirmarse eso estarían 70-80% del mercado y me parece, ¿cómo lo ves desde el lado productivo? Si los asusta o no, ¿cuál es el análisis? Martín, hablaste del HB4, si tuvieron algún problema con importadores, si ya se registró alguna mezcla, alguna contaminación o no, o si va todo bien por ahora, porque la empresa prometió hacer justamente un seguimiento, trazabilidad, y por ahora no se dio a conocer ningún caso. Y Federico, con respecto a la chicharrita, ¿qué baja productiva podés esperar, digamos, para este año con lo que han charlado dentro de la asociación? Gracias. Bueno, sobre el tema de calidad de semilla, estamos enterados que hay una variación importante en la calidad. Hay dos factores. Uno fue el atraso de cosecha en algunas regiones que hizo perder la calidad. Y por otro lado, esos días que estuvimos, creo que fin de enero, febrero, de mucho calor que perjudicó de alguna manera dejando tallo verde y algunas cosas. O sea, se ven lotes muy malos, pero bueno, la información que tenemos es que va a faltar semilla, digamos, entre comillas, pero la calidad es muy superior a la que hubo el año pasado con los temas de sequía y con lo que se pudo afrontar 1 millón de hectáreas más en la soja. Así que bueno, capaz que no sea la mejor manera, pero me parece que podría faltar semilla, pero no es tan grave. Bueno, respecto a lo que me preguntabas, en general, para que funcione bien un mercado, es mejor que ni la demanda esté concentrada ni la oferta esté concentrada. Desde ese punto de vista, lo mejor es que haya muchos jugadores. La unión de Bunge y Viterra, fusión, compra, todavía no está confirmada, con lo cual siguen operando como dos empresas diferentes y tenemos más empresas que son compradores, exportadores, digamos, además de un universo medio oculto de empresas chicas que también extrusan
girasol. Y la pena es que en los años pasados se han ido alguna empresa, ha salido algún jugador importante también, lo cual es un desafío para la cadena. Es un desafío porque ha habido solo un cambio, digamos, creo que la última grande que ha entrado es COFCO. Es un desafío el por qué no entra alguna otra o no siguen apareciendo más empresas. La verdad que bueno, es parte de esa... Yo lo atribuyo seguramente a esa política constante que fue de Estado de spoilear al sector, sin importar que se achicara esta cadena y se perdiera un montón de avance genético y de inversión en el pasado, y ha quedado un negocio evidentemente más reducido. La capacidad ociosa de la industria ronda el 40-50%, con lo cual, si bien es cierto que tomaría un incremento muy grande si se fusionaran, lo cierto es que hay mucha capacidad ociosa. O sea, las empresas necesitan, para ganar, necesitan achicar sus costos fijos, necesitan pujar de alguna manera por el precio, con lo cual la única salida es producir más, la verdad. Es lo que vemos. Bueno, en realidad no hubo ningún caso de contaminación. La empresa en eso está trabajando muy bien, lo vienen manejando muy bien. Así que en eso no hubo, es solamente que cada vez al ir tomando más volumen, bueno, el tema es importante estar al detalle. Pero en esto vuelvo porque para nosotros es muy importante el logro que tuvo la empresa, el logro de la biotecnología, del mejoramiento, de la innovación. Estamos totalmente a favor en eso. Lo que decimos es esto de estos 15 años de atraso que tenemos, que hizo que nuestra cadena comercial hoy no pueda aprovechar ciertas ventajas. O sea, nosotros podemos innovar, pero no tenemos una cadena comercial que pueda llevar esa innovación a destino. Entonces necesitamos trabajar en eso, porque hoy es el HB4, que podemos discutir después qué ventaja, qué no ventaja, qué tanto riesgo puso la cadena comercial. Pero si logramos tener un trigo que le podamos bajar la proteína que le genera la reacción a los celíacos, ¿cómo hacemos si no tenemos una cadena comercial que pueda manejar esa mercadería? No la tenemos. Y la innovación y la investigación y el desarrollo es por donde pasa nuestra diferenciación. Si no, siempre vamos a trabajar por ser productores de bajo costo. Y la idea es agrandar la torta, no solo en producción, sino en valor. Entonces, el desafío que tenemos es de trabajar, poner el norte, y por eso nuestra temporalidad es de largo plazo y poder discutir estos temas. La empresa está haciendo sus trabajos, tiene sus riesgos, porque esto no es segregación, esto es preservar identidad, que eso es lo que nos exigen. Que hoy también es mucho más. En Brasil, ¿por qué lo aceptaron? Porque le preguntaron a la gente, ¿usted comería trigo transgénico? Sí, pero después el importador no te lo acepta, entonces te pone la cláusula. Todavía tenemos que seguir trabajando en eso, de que no solo sea el ente oficial el que lo apruebe, sino que también romper esa barrera en el importador para que los dos sean los que lo acepten y podamos tener el mercado. Pero no pensando en este caso. Yo estoy pensando 10 años más adelante, donde tenemos todo por trabajar, con edición génica, con transgénesis, pero ya no en una ventaja para el agricultor, sino una ventaja para el consumidor. Creo que ahí es donde vamos a empezar a pegar el salto en el valor agregado, y ahí es donde tenemos que empezar a dejar de ser productores de bajo costo y empezar a generar soluciones para el cliente. Bueno, tu pregunta, ¿cuánto baja la superficie de maíz? Hoy, encuestas que tenemos, están un 25% bajo de la superficie, pero esto es algo de día a día, zona por zona, fecha por fecha, porque sabemos que esto evoluciona muchísimo. Seguramente la baja va a ser más grande en el norte, donde el daño fue mucho mayor. Las siembras tempranas, por los informes que estamos teniendo, creemos que el riesgo va a ser muy bajo o nulo. Eso va a ir saliendo los informes que se hagan de esta red de monitoreo. No incide solo el Dálvulus, ¿no? Hoy los márgenes son muy malos en todos los cultivos. Sabemos que el cultivo de maíz es el cultivo más caro. Entonces, cuando los márgenes son muy malos en general, el productor a veces no siembra maíz porque prefiere bajar el riesgo sembrando otros cultivos, la soja principalmente. La humedad, hay lugares muy secos, hay niña. Como ves, el combo siempre es muy complejo. Y lo que vimos en la reunión que
tuvimos recién de red de monitoreo, es que es un año que el productor va a tomar decisiones día a día. Va a ir viendo cómo está, con sus técnicos, con sus asesores, viendo el riesgo que tiene en sembrar en función de cómo evoluciona esta enfermedad. Te voy a repetir, el año pasado no hubo en toda la pampa húmeda, este año los datos que estamos teniendo hasta ahora a priori darían que no habría tampoco en las siembras tempranas. En las siembras tardías es una incógnita, veremos cómo evoluciona esta enfermedad y todas las variables que te enumeré antes. Pero queremos va a caer, parte lo absorbe el sorgo, pero no mucho porque el mercado de sorgo no es tan grande, se hablan de unas 400.000 hectáreas. Estamos trabajando mucho en la cadena para informar cómo sembrar bien el sorgo, para que también, digamos, el productor que no lo conoce bien el cultivo lo pueda aprovechar al máximo. Parte grande se va a la soja, pero bueno, va a ser algo, una fecha, una siembra muy de día a día, con la información que tengamos día a día y con estas variables, que como te dije, son muchas variables, y se irá viendo cómo evoluciona el tema. Bien. Hay un tema que sí me gustaría volver a retomar, que es el tema de este tema que afecta a la cadena de soja sobre Unión Europea, regulación de libre deforestación, pero la verdad que es muy probable que empiece por ahí y tal vez prosiga hacia otros cultivos y tal vez puedan ser más allá de la Unión Europea. Indudablemente eso realmente no es que llame la atención, pero digamos, en muchas instituciones hemos trabajado con el tema de certificaciones de buenas prácticas, ¿no? Que son certificaciones proactivas en el hecho de ir en búsqueda de darle valor agregado al mismo producto, por decirlo de alguna manera, un agregado valor, yendo consigo las buenas prácticas que de hecho se hacen, pero tratando de certificarlas, ¿no? Y de un día para el otro, o no, parece que fue así, digamos, algo que en realidad se trabajaba mucho para premiar, digamos, termina siendo potencialmente un castigo. Y la verdad que también genera digamos, una forma de trazabilidad, digamos, de una cadena, en este caso de la soja, donde no hay segregación de las distintas mercaderías, tal vez por no más del 2 o 3% de toda la producción, convengamos, principalmente que viene de zona de riesgo. Entonces, un poco pensando en esto, realmente poniéndole el punto a la I, con respecto al tema de soja, ¿qué opinión les merece al mediano plazo, al resto de las cadenas, este tema de certificaciones que venimos trabajando, la verdad han quedado relegadas en cierta manera, por donde se subieron todos, particularmente al sistema, y que seguramente si de ahora en más también queremos tener nuevas certificaciones, seguramente el primer punto será libre deforestación, que es muy probable que pase. Así que bueno, era un poco hacer ese comentario, pero también si tenían algo para decir adicional a lo que había dicho Rodolfo. Mira, yo te puedo decir un poco, yo nombré que en Maizol, la alianza que tenemos de maíz, estuvimos en la Unión Europea discutiendo este tema de la biotecnología. Hoy, digamos, el certificado de libre deforestación no agarra el maíz, pero el comentario lo puedo hacer yo, lo hago a nivel de productor. Y yo creo que no quiero hablar tanto del BISEC, quiero separar lo que es BISEC, lo que es el certificado, la imposición de la Unión Europea, porque esto no fue una negociación, nos vinieron a decir, a ver cómo se puede hacer esto, vienen y lo impusieron, y abrir la puerta, lo que creo es sumamente peligroso, porque el próximo paso ya para el primer semestre del año que viene es la discusión de Europa sobre humedales y pastizales. Imagínense si ya vamos a empezar a opinar con europeos dónde podemos producir, qué es primero un humedal en Argentina. No nos ponemos de acuerdo acá adentro nosotros, ¿no? Porque somos ingenieros, sabemos que gente considera un suelo con hidromorfismo ya un humedal, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista
Es decir, abrir la puerta a Europa que impongan posturas productivas sin respetar la legislación argentina, porque, por ejemplo, ahora esta libre deforestación pusieron una fecha de corte 2020 y lotes potreros, digamos, desmontados en áreas verdes en forma legal, quedan fuera de la comercialización de la soja. Como vos dijiste, nos obligan o nos exigen certificar 20 millones de hectáreas por 200.000 hectáreas con un costo. ¿Quién va a pagar ese costo? Dice que no lo paga el productor. Yo hasta ahora siempre supe que los costos salen del mismo lado, ¿no? Nadie te regala nada, con disposiciones muy estrictas de monitoreo, de imposible en los acopios dividir, pero más allá de lo que es BISEC, digamos, dejar que de afuera vengan. Brasil le dijo que no, Brasil hizo su propia certificación, mostrando cómo ellos, al mundo le muestran a ellos cómo son sustentables. Estados Unidos también dijo que no. Es decir, la harina de soja sale de estos países, ¿no? De estos 3 países, Argentina, Brasil, Estados Unidos. Yo creo que tenemos que respetar, no dejar que nos impongan nuevas normas, sino tenemos que ir a negociar, es decir, hasta acá sí, hasta acá no, y cosas que tengan sentido, ¿no? Digamos, voy a repetir, por un 2% ese costo, ¿quién lo va a asumir? Y abrir una puerta que yo creo que una vez que entran es complicado, en realidad por un problema que tienen más bien de Europa, porque estos se lo quieren poner a sus productores europeos y ya saben todo lo que pasó en la revuelta de productores que hubo en Europa. Y muchos dicen que también esto no va a seguir, ¿no? Porque ya el nuevo Parlamento Europeo pues siempre cambia la composición y después no siga. Pero voy a repetir, yo no quiero meter tanto en BISEC, quiero meterme más en si corresponde que nos impongan normas de afuera con no mucho sentido y con futuras cosas que empiezan acá y veremos dónde terminan. Yo no me gustaría discutir por internet qué es una humedad en Argentina con un europeo. Acá, Germán. Sí, adelante. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Bueno, Diego Heinrich, de APRESID, diría, ex Maizar también. Referido a este último punto, cuando Germán decía piden un tema, piden un atributo y dentro de un par de años vamos a tener que estar demostrando más. La realidad es esa. Yo hace 4 años que estoy trabajando en ese tema y realmente cuando tuvimos las primeras reuniones con compradores holandeses, dijeron, mirá, si hoy traes un dato, cuando vean que podés llevar 40, te van a pedir 40. Y la realidad es que eso está llegando. Hoy estamos hablando de libre deforestación porque es la evidencia tecnológica más fácil que ellos encontraron para verificar, pero la diligencia de vida tiene más atributos. No nos olvidemos que la diligencia de vida del libre deforestación de Comunidad Económica Europea tiene antecedentes en por lo menos 5 leyes, la alemana, la noruega, la francesa, la inglesa, que se fueron sancionando 2 y 3 años antes. Y ya la Comunidad Económica Europea, la semana pasada, cuando estuvimos acá en esta reunión, en esta misma sala, con la gente de la Comunidad Económica Europea y los ministros que hicieron esa declaración, también hay una diligencia de vida de sustentabilidad que va a entrar en vigor dentro de 2 años para las empresas. Es decir, debida diligencia de que no la leí todavía porque salió recientemente, pero es debida diligencia de cómo te portás eventualmente como productor o como empresa. Entonces me parece que es mucho más allá de ir a discutir un tema. Acá el tema es cómo nos paramos frente a la política europea que ellos tienen respecto de sus empresas, porque esto nace en Europa en realidad para controlar a sus empresas en lo que hacían afuera. De hecho, en Colombia, por ejemplo, en un caso paradigmático, que tuvieron un juicio por libre deforestación, una cadena de supermercados, y que la atacaron, una ONG francesa la atacó, la llevó a juicio y terminan vendiendo la cadena de supermercados. Y era porque eran capitales franceses. En realidad lo que estaban atacando eran los capitales franceses fuera de Francia. Entonces lo que están exportando ellos es un condicionamiento interno hacia sus proveedores. Es mucho más grave que la libre deforestación y me parece que, en mi opinión personal, creo que estamos todavía cortos de abordar este tema debidamente. Gracias, Diego. Sí, Rodolfo.
No, yo creo que los argumentos esos son válidos, pero a mí me parece que el gobierno argentino, y no me refiero a este, sino, bueno, en los últimos 5 años, tendría que haber tomado una posición más firme en una negociación que algunos exsecretarios de Agricultura negaron. Hay que mirarlo en los medios, nada más. Y donde tenemos muchos argumentos a favor nuestro y donde probablemente sea la primera vez que nos podemos poner de acuerdo, no solamente en Mercosur, sino con Estados Unidos como país productor, de la misma manera que lo está haciendo Maisol. O sea, creo que tenemos muchos argumentos. El 92% de la harina que se importa en Europa viene de 3 países, prácticamente. Cuando le dijimos por qué no se respetaban las leyes nacionales, nos dijeron, porque no podemos revisar las leyes de 198 países. Y había ahí gente del Estado argentino que no replicó. Yo le hubiese dicho, tenés que revisar 3, tenés que revisar 4. Olvídate de la de Uruguay, que está todo bien. Entonces, ese es el diálogo, mejor dicho, el no diálogo, y repito palabras de los funcionarios que tenemos en la Unión Europea, el no diálogo que no permitieron. Entonces, hay que escuchar los argumentos de un lado, escuchar los argumentos y tener evidencias científicas de cosas que, como hoy mencioné, existen en la Argentina para compararse con Europa, perdón, en Sudamérica para compararse con Europa, y poder argumentar en una negociación de otra manera. O sea, el mismo sector de la agroindustria argentina, en nuestra reunión sobre el tema de deforestación que hicimos en Iguazú, declaró, y eso está en YouTube, que este es una mala resolución, que tiene un montón de errores, y los brasileños lo que dijeron, learning by doing. O sea, no me digan el 1 de enero del año que viene, denme por lo menos 3, 4 años hasta que me vaya acomodando a una situación como la que recién se planteó. Pero yo creo que no podemos negar la negociación. Lo privado es lo privado, pero la parte oficial, y en eso la cadena de soja yo creo que en general tiene un acuerdo, porque es algo que venimos hablando y que me parece que en este momento lo están tomando un poco en cuenta, por lo menos en esa declaración tentativa que tuvo el grupo de ministros de Mercosur. Bien, ¿alguna pregunta? Sí. Gracias. Cristian, mira, Rodolfo mencionaba el tema de la hidrovía. Les quiero preguntar en materia de infraestructura, ¿qué otras limitantes ven para las cadenas? Que hoy, ¿cuáles serían las prioridades para levantar, para favorecer, para que puedan expandirse todas las cadenas, además del tema hidrovía que mencionó Rodolfo? ¿A qué hora tenemos? A ver. No, yo creo que por ahí la de más impacto y la de menor costo o mayor costo, menor costo-beneficio, la de mayor impacto es la hidrovía, porque podría ser totalmente privada, gestionada, pagada por privadas, no implicaría un costo fiscal, antes bien seguramente tendría muy rápido beneficio fiscal. Después hay una infraestructura general, ferroviaria y vial para todo lo que es lo extra pampeano, lo que está a más de 300 kilómetros del puerto, como norma genérica. Yo diría que hay un montón de infraestructura de lo que es la conectividad de Internet que bueno, habría que, no lo hemos planteado como tema estratégico, pero a lo mejor es incluso previa a todo lo otro, porque hay un montón de acceso a competitividad, vamos a decir así, que es acceso a información o a intercambio, que pasa mucho más por la conectividad que por la estructura dura, física, de ferrocarriles, de interconexión vial, que obviamente sabemos que falta muchísima. Así que bueno, no tenemos un plan sugerido de infraestructura, por lo menos desde mi cadena. Entiendo que como sugerencia algo se había trabajado en el pasado, pero si alguien quiere complementar. No, bueno, lamentablemente yo pude estar en Brasil viendo lo que es la inversión que tiene el sector agropecuario y brasilero, pero tienen créditos accesibles y tienen moneda, ¿no? Digamos, y no tienen cepo cambiario. Yo creo que siempre caemos en lo mismo, ¿no? Digamos, hasta que no tengamos, esperemos que en esta oportunidad esté tratando de eliminar la inflación y tener un país normal, digamos, cuando uno puede tener un crédito, digamos, las inversiones son muy, muy grandes, no se pueden pagar en un año, es imposible. Entonces, hasta que no tengamos estabilidad económica y una moneda estable y créditos accesibles y que las inversiones vengan, o que las inversiones hagamos los productores
los argentinos, ¿no? Pero necesitamos reglas de juego claras. Por eso queremos que esta oportunidad se dé de una vez por todas, cambiemos de una vez por todas, porque si no, siempre lo mismo. Con cepo cambiario, que no se pueden llevar los dividendos al exterior a las empresas que vienen a invertir, sin moneda y con créditos inalcanzables, es muy difícil hacer inversiones de criadero de cerdo, de pollo, que son inversiones de 6, 7, 8 mil dólares por madre, digamos. Son valores muy altos, eso necesita un plazo de pago a tasas razonables. Hasta que no tengamos esa estabilidad, siempre vamos a estar dando lo mismo, como el perro que se muerde la cola y no llegará a nada. Bueno, yo agrego, para hacer un poquito de chiste, que también en lo que tenemos que invertir es en psicólogos y capacitación, porque seguramente si preguntamos por qué no segregamos el trigo, yo te digo, por culpa de. Siempre le voy a echar la culpa a alguien. Y los que tenemos que cambiar la cabeza somos nosotros. Desde que tenemos el silo bolsa, la primer segregación la podemos hacer y muy fácil. Si nosotros siempre ponemos la culpa en otro, no lo vamos a hacer. El productor tiene que cambiar la cabeza y tiene que empezar a entender que él puede ser agente de cambio y ahí es donde tenemos que arrancar. Porque estando el silo bolsa, la primer segregación la hacemos, podemos diferenciar. En trigo, en quequén no se puede decir, no, segregar trigo imposible. Cebada Overture, Montoya, Andreya, forrajera y FAC. No, trigo no se puede segregar. ¿Cómo? Cebada podemos tener 5 tipos y trigo no. O sea, tenemos que pagar psicólogos y capacitarnos. Ahí hay como la sensación, digamos, las cadenas son representaciones de organizaciones que representan, ¿no? Y bueno, indudablemente esa conectividad interna, principalmente en cadenas que han sufrido durante muchos años el tema de intervencionismo, ¿no? Creo que les ha jugado una mala pasada y creo que ante una visión a futuro de una desregulación en ese sentido, seguramente será tierra fértil para promover lo que vos, Martín, estás comentando. Igualmente, seguramente será transversal a todas las cadenas, ¿no es cierto? Hay algunas cadenas, como entiendo que la cadena de soja, que la segregación, por ejemplo, es más complicada, digamos, por lo masivo de su producción, de su molienda, de cómo está armado el sistema, pero entiendo que también las cadenas tienen que hacer, o están haciendo, pero indudablemente va a llevar tiempo, una gestión interna, digamos, de la cadena, que fortalezca ese lazo y realmente logre la conectividad de todos los eslabones, ¿no? Para poder transmitir y declarar este tipo de cosas hacia afuera y poder también salir a hacer negocios y ganar nuevos mercados, etcétera, etcétera. Sí, en eso, si vos me preguntás cuál es la acción que hoy está llevando Argentrigo adelante y vos pensás que yo te diga, no, estamos discutiendo el estándar de comercialización, estamos esto. Lo que hoy estamos centrados es en generar confianza. Eso es en lo que tenemos que trabajar y la confianza, la única forma de generarla es en la experiencia. ¿En la experiencia de qué? De trabajar juntos. Si logramos tener pequeños éxitos de trabajo en conjunto, ahí podemos empezar a plantearnos desafíos mayores. Pero tuvimos una crisis en Argentrigo de ver el para qué. Pregunta, ¿para qué? ¿Para qué está la cadena? Y bueno, todos intereses encontrados donde todos discutíamos y todos buscábamos la ventaja. Y bueno, y esto, ¿viste? Hay temas que también, vuelvo a lo psicológico y ecológico, que siempre somos resilientes. Y para mí no hay nada peor que ser resiliente. Porque si vos vas al concepto ecológico, es la capacidad de un sistema de volver a su estado original luego de una perturbación. Y yo digo, ¿por qué no aprendemos y en vez de volver al estado original, evolucionamos?
volvemos y repetimos errores y repetimos errores. Entonces tenemos que empezar a eso, a generar confianza, a trabajar juntos y bueno, y en ese para qué está Argentrigo, lo que surgió claro es que en Argentrigo no se define el partido, no son los penales, no estamos en el penal, el que ataja a uno gana. Entonces lo que está bueno es ir a hablar, a escuchar al otro, presentar la posición de cada uno y de esa forma poder entenderlo al otro y ahí elaborar entre todos, en base a consensos mínimos, una estrategia hacia el futuro. Eso todos lo vieron como valorable, que parece una cosita chiquitita y nada, ¿no? No es que a partir de ahí podemos construir, pero bueno, por algo se empieza. Y en esto, valorizar un espacio donde uno pueda ir a hablar en confianza y entendiendo la posición del otro sin tener que estar retrucándolo para ganar, para demostrar que yo soy mejor, creo que eso nos va a llevar a esto, a que podamos empezar a trabajar y a ponernos hacia adelante desafíos mucho más importantes. Gracias, Martín. Ahí sale y titila la palabra final como si, no sé, fuera a explotar una bomba, pero doy las chances de una última pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta que hacerle, había quedado escondida en el mazo. Si no, agradecidos a todos por quedarse hasta el final y gracias a todos los presidentes de la cadena por haber asistido y haber prestado su tiempo para estar compartiendo este momento. Gracias.